Grabar esta clase, ahí sí. Primero que todo, bueno, ya tal como indicaba hace un momento atrás, hoy día vamos a ver el desarrollo o las capacidades, pero nos vamos a centrar preferentemente no en las definiciones, porque las definiciones es muy fácil que ustedes vayan investigando y las puedan conseguir, sino que más bien vamos a avanzar en periodos de estimulación y en formas de estimulación. Cuando hablamos de formas de estimulación, me refiero principalmente a aquellos elementos que nos van a permitir estimular qué tipo de tareas, en qué momento nos van a permitir generar la entrenabilidad de estas capacidades. Y hoy día, tal como les señalaba también en el grupo anterior, hay algunos elementos de las capacidades condicionales que muchas veces son polémicos, sobre todo cuando se habla en las etapas más tempranas. Evidentemente porque en las etapas tempranas debe primordiar los aspectos que son cualitativos del movimiento y no así los aspectos que son cuantitativos del movimiento. Catalina, que la tengo en pantalla, cuando hablamos de los elementos que son cualitativos del movimiento, ¿a qué elementos nos referimos principalmente o a qué tipo de capacidades hacemos mayormente alusión? Cuando hablamos de la cualidad del movimiento. Con confianza, Catalina, no se preocupe, ¿eh? No la escucho, Catalina, está muteada. Eh, Muy sincera, ¿Sí? Por favor, no. siempre la sinceridad ante todo, Catalina, porque nos queda un largo camino por recorrer. No sé la respuesta. Ya. Recuerden que cuando hablamos de los aspectos cualitativos, hablábamos preferentemente de que son aquellos elementos que le dan calidad al movimiento, y en este caso los elementos vinculados a la coordinación. Y por otro lado, también señalamos, evidentemente, que cuando hablamos de coordinación, aquellos elementos que están vinculados al desarrollo del sistema nervioso central se maduran o se van desarrollando en unas mejoras cualitativas y cuantitativas a más temprana edad, a diferencia de aquellos componentes eh, que son vinculados a la cantidad, ¿ya? Y por tanto, hoy día nos vamos a centrar preferentemente en este esquema del cuadro, que son las capacidades condicionales, las capacidades condicionantes, o en algunos casos la van a encontrar como las capacidades de la condición física. De tal manera señalamos también de que las capacidades condicionales que están más vinculadas a los aspectos cuantitativos del movimiento, y las capacidades coordinativas que están vinculadas a los aspectos que son cualitativos del movimiento, más las habilidades motrices, es decir, cómo se manifiestan estas capacidades, dan paso al concepto de capacidades motrices. Y cuando el estudiante o cada uno de nosotros, los individuos, los seres humanos, tenemos una mayor capacidad, es decir, tenemos mayor cantidad de recursos disponibles para resolver una problemática, es porque somos mucho más competentes motrizmente, ¿ya? Y por tanto, la lógica de la estimulación a distintas edades es que podamos maximizar las posibilidades de uso de los recursos motrices para que los individuos puedan, en definitiva, resolver ciertas problemáticas. Eso es preferentemente. Profe, Dicen, cuando hablo de capacidades condicionales, ¿están más vinculados a los elementos cualitativos o cuantitativos? cuantitativos, Ah, ya, ¿ya? Y los coordinativos a los cualitativos, ¿ya? vale, perfecto, gracias. Y por tanto, vamos avanzando hoy día en esta parte más cuantitativa, y ya señalábamos la semana pasada de que hay algunos elementos y los vamos a distinguir preferentemente por la dependencia energética. Cuando hablamos de dependencia energética es que efectivamente las capacidades que son condicionantes o condicionales van a depender preferentemente de todos aquellos procesos que ocurren a nivel muscular. Cuando hablamos de la síntesis, análisis o catabolización de distintos elementos que suceden a nivel muscular, es porque estamos hablando de procesos que dan paso a las capacidades condicionales. La creación de elementos vinculados a la energía, como el ATP,
la ATPC, por ejemplo, elementos que ustedes han visto en bioenergética, todos esos elementos dan paso al desarrollo de las capacidades condicionales en distintas etapas del curso de vida. Y cuando hablamos de las capacidades coordinativas, la gran diferencia está también en que aquellos elementos nos permiten regular procesos de conducción de movimientos. ¿Por qué preferentemente eso ocurre en las capacidades coordinativas? Porque ahí tiene una alta incidencia el sistema nervioso central y la coordinación de este sistema nervioso central para generar el impulso nervioso y para trasladarlo a partir de las distintas vías. Otros elementos también vinculados a las capacidades de la condición física, de las condicionantes, de las condicionales o condicionantes, y en algunos casos, insisto, desde las capacidades de la condición física, está asociado a que efectivamente estos elementos me van a permitir alcanzar un mayor rendimiento de los sistemas orgánicos. Si nosotros hablamos de un mayor rendimiento de los sistemas orgánicos, entonces, ¿qué elemento vinculado al desarrollo está mucho más asociado al desarrollo de las capacidades físicas? La maduración puede ser, ¿o no? ¿Qué era o cuál era la definición de maduración? Por tanto, lo que estoy preguntando acá es que hay que empezar a articular y asociar conceptos que ya hemos visto en unidades anteriores. Efectivamente, la maduración está asociada a la capacidad que tenemos los sujetos, a cómo los órganos, los distintos sistemas orgánicos van alcanzando la función, es decir, para posibilitar a nosotros los seres humanos poder realizar ciertas tareas. Y por tanto, las capacidades condicionales están asociadas a ese nivel, a la capacidad de maduración que nos permite adaptarnos, capacitarnos y disponer de una serie de recursos para obtener rendimiento. Y nuevamente ahí hablamos del rendimiento cuando hablamos de los aspectos que son cuantitativos del movimiento. Catalina tiene cara de duda, ¿no? Ya. Es importante que vayamos asociando conceptos, contenidos y jerarquizándolos en función de que le vayamos dando sentido a lo que hemos ido hablando durante todo este semestre. Y por tanto, nuevamente, cuando hablamos de las capacidades que son coordinativas, la gran diferencia en función de la dependencia es que intervienen funciones que son sensoriales, de captación de estímulos, de interpretación de estímulos, y luego esa es llevada a través del sistema nervioso central, interpretada, codificada y trasladada para generar ciertas respuestas que nos van a permitir en este ámbito generar una mayor coordinación tanto intermuscular como intramuscular. Por tanto, si nosotros les preguntásemos a ustedes, bueno, ¿cuáles son aquellos elementos diferenciadores entre las capacidades condicionales y coordinativas? Ustedes ya deberían avanzar en la dependencia, cómo dependen cada uno. Y después, por otro lado, señalar que van a depender de estos dos elementos que tenemos, en los cuales hemos señalado hoy día. La dependencia que es más energética de los procesos orgánicos, y por otro lado, el rendimiento también que va dando la adaptación y la capacidad de cada uno de estos sistemas. Cuando hablamos de capacidades condicionantes o condicionales, nos vamos a referir principalmente a cuatro grandes constructos, conceptos, que son la fuerza, la resistencia, y hablo de la fuerza como concepto general porque hay distintas manifestaciones de fuerza. Hablamos de la resistencia, y vamos a hablar también de la flexibilidad y de la velocidad. Sí quisiera señalar que en algunos casos ustedes se van a encontrar con que la velocidad puede estar entre una capacidad que es coordinativa y las capacidades condicionantes como nosotros las hemos definido acá. Eso ocurre preferentemente porque a mayor velocidad del estímulo, cuando uno lo recibe, luego lo interpreta y genera la respuesta, va a depender también en qué medida se genera esta coordinación entre el sistema nervioso central y la musculatura efectora. Cuando hablamos de musculatura efectora, es aquella musculatura que da paso al movimiento, en la cual se refleja el movimiento. Y eso evidentemente como capacidad coordinativa también es pertinente, o sea, tiene este componente también de coordinación, ¿ya? Preferentemente, sí, nosotros preferimos clasificarla como una capacidad condicionante, entendiendo que es una capacidad que el sujeto va a disponer de una serie de recursos para poder entrenar esta capacidad en función de distintos momentos y distintas tareas de estimulación. Y por tanto, tal como señalaba, ahí están las cuatro capacidades que están vinculadas a las capacidades condicionantes, ¿ya? No hay otras.
recuerden que la agilidad y las distintas manifestaciones de coordinación estaban vinculadas a las capacidades que son coordinativas. Vamos ahora, tal como les indicaba, no vamos a entrar en definiciones de fuerza y hoy día tampoco vamos a entrar en la lógica de periodización de las capacidades o de periodización del entrenamiento para favorecer el desarrollo de las capacidades. No, porque ustedes ya en cuarto semestre van a entrar a la asignatura de teoría y metodología del entrenamiento deportivo y ahí es donde vinculan todos estos elementos. Por tanto, recuerdo que creo que es pertinente recordarles siempre que el desarrollo de estas capacidades condicionantes las estamos viendo siempre en edades tempranas. Y por tanto, ¿cuáles son los límites y los rasgos también que caracterizan a la intervención en estas edades? ¿Ya? Por tanto, nos vamos a encontrar con ciertas exageraciones acá a este nivel. A nosotros nos ha tocado capacitar durante un periodo de tiempo amplio, durante largos periodos de tiempo, a nivel nacional a distintos profesores de los programas deportivos del IND, y por tanto nos hemos encontrado también cuando aquellos profesionales eh, no son, no son especialistas, nos hemos encontrado también con situaciones de sobreestimulación de la fuerza, con sobrecarga, muchas veces con fuerza submáxima en edades tempranas. Pero eso, eso evidentemente son errores, pero no quiere decir que la fuerza no se pueda estimular en edades tempranas. Y por tanto, cuando nosotros vamos avanzando en la estimulación de esta capacidad, evidentemente van a depender o hay factores que van a incidir en el desarrollo y la estimulación. El primero, cuando hablamos de correlación, hablamos de que hay dos elementos que avanzan conjuntamente, es decir, que uno depende del otro. Y por tanto, cuando hablamos de esta correlación entre el aumento de la masa corporal, que es producto del crecimiento y la mejora de la fuerza, evidentemente, a mayor peso corporal tengo mayores posibilidades también de tener o desarrollar más fuerza. Esto no quiere decir sí que la fuerza a nivel muscular venga determinada por el diámetro y por el perímetro del músculo. No, la fuerza viene determinada incluso por el segundo factor también que está relacionado a la velocidad de contracción del sujeto a nivel de las fibras musculares. Y esta velocidad de contracción viene determinada principalmente a partir de situaciones de coordinación intramuscular. Insisto, de coordinación intramuscular. Por tanto, lo que nos dice es que a mayor edad hay un aumento del peso corporal y por tanto eso implica que aumenta la fuerza en un 42% los varones y un 36% las damas. Esto también se explica posteriormente con las palancas motoras, que es otro elemento en el cual va a incidir el desarrollo de la fuerza. Y acá, insisto nuevamente, vamos a tener una mejor o mayores posibilidades del desarrollo de la fuerza porque van a aumentar las posibilidades de coordinación motriz e intramuscular, preferentemente intramuscular, que nos va a permitir generar estas contracciones a nivel de fibrillas, y cuando hablamos de el análisis de las fibrillas es ver cómo van interactuando estas bandas Z, M de contracción muscular, elementos que ustedes van a ir viendo más adelante en fisiología. Lo que quiero señalar con esto es que evidentemente la mejora de la coordinación incide en la fuerza porque da mayores posibilidades de contracción, de velocidad de contracción, y eso determina la fuerza también. Y por otro lado, la influencia de las hormonas, evidentemente, la influencia de las hormonas que mayormente se produce a nivel en el sexo masculino va a determinar también el nivel de fuerza en los sujetos. Es más, cuando entramos a una etapa puberal, existe una explosión, un mayor desarrollo de la testosterona en los varones, que está asociado también a la maduración de los órganos sexuales, y por eso implica que a partir de la etapa puberal hay mayor velocidad de crecimiento, o el PHB que describen algunos autores con respecto a los picos de crecimiento con respecto al desarrollo de la fuerza. Por eso, evidentemente, la testosterona está condicionada a la maduración sexual, y la producción de testosterona también influye directamente en la fuerza. La maduración sexual, preferentemente en los varones, recuerden que la testosterona es uno de los momentos en los cuales se produce a nivel testicular, y por tanto la maduración sexual, en el momento de la
de la pubertad va a permitir que estos niveles de testosterona aumenten. Por tanto, eso se explica que a partir de los 12, 13 años de edad se van a empezar a establecer diferencias marcadas en cuanto al desarrollo de la fuerza entre damas y varones. Otro elemento que es importante, y ya lo asociamos con respecto al crecimiento, es decir, este aumento puede ser de talla o aumento celular, como ya lo venía indicando la profesora en las clases anteriores, es que tenemos la efectividad de las palancas. Eso es claro, a medida que el niño va creciendo, el sistema óseo no crece ni se desarrolla al mismo tiempo que el sistema muscular. Y por tanto, cuando hablamos de estos elementos, es que las palancas de manera inicial, los puntos de inserción, es decir, los puntos tendinosos, se encuentran más cercanos al centro del hueso que a los extremos. Y eso implica que los individuos a menor edad tenemos menor capacidad para hacer palanca, para generar una fuerza. A medida que vamos creciendo y que las inserciones musculares se van distanciando, es decir, hacia los extremos del hueso, efectivamente puedo aumentar el rango de movimiento y puedo aumentar las palancas, y eso me va a permitir generar mayor fuerza. Aspectos que van a ver con mayor detención en la asignatura de biomecánica. Estos 4 elementos influyen considerablemente en el desarrollo de la fuerza e inciden en su desarrollo. Nuevamente, cuando hablamos de que efectivamente entre los 7 y los 8 años hay un aumento progresivo de los andrógenos suprarrenales. Cuando hablamos de los andrógenos suprarrenales, nuevamente hacemos alusión a estas hormonas, preferentemente a la testosterona. Por tanto, lo que nos dice es que a partir de los 7 8 años va aumentando la producción de testosterona de manera progresiva, que son estos andrógenos. Los andrógenos son estos tipos de hormonas. Y por otro lado también nuevamente tenemos este punto de inflexión que es la pubertad, que se da en los varones aproximadamente a los 12, 13 años, incluso algunos, tal como dice la presentación, dice a los 11 años, se van dando cuenta que estos niveles de testosterona van a ir aumentando y por tanto esa evolución va a ir determinando también estas distancias que se van generando con respecto a la fuerza o a los niveles de fuerza que tenga una dama y un varón. ¿Ya? Por tanto, acá, si nosotros les preguntásemos cuáles son los puntos de inflexión importantes, es la pubertad. La pubertad en función no solamente en función del desarrollo de la fuerza como producción de la testosterona, este andrógeno, sino que también en las otras capacidades también va determinando que la pubertad como, la pubertad como punto o como hito que nos va a permitir obtener un mayor rendimiento de las capacidades. Recuerden que además también uno de los elementos diferenciadores de las capacidades tanto condicionales como coordinativas. Y por tanto, cuando señalábamos también esos elementos de que efectivamente cuando hablamos de la fuerza, también pareciese ser que esta fuerza un poco rompe con las lógicas de la fase sensible. Es decir, que hay fases de mayor sensibilidad a los estímulos que se pueden dar antes incluso. Acá está fuertemente marcado por la pubertad, insisto, es decir, y está vinculado, por tanto, al crecimiento. Por tanto, es muy difícil encontrar fuerzas de mayor o periodos de mayor estimulación antes de los 7, 8 años, como sí se puede dar en otras capacidades, preferentemente porque está muy asociado a la maduración y al crecimiento. Y por tanto, tal como indica acá la presentación, este crecimiento de la testosterona es paralelo al crecimiento de la fuerza. Si nosotros hoy día colocamos a 2 niños, una dama y un varón, a hacer ejercicios de empuje, uno frente al otro, lo más probable es que las fuerzas estén muy equilibradas y que una dama pueda superar a un varón. Eso no es determinante. Sin embargo, si hacemos este ejercicio posterior a los 13 años, la situación cambia. Acá un poco señalábamos también cuáles son aquellos periodos de estimulación, y lo que nos propone Blázquez en este cuadrito son periodos de estimulación de fase sensible. ¿Qué nos indica eso? Los signos más están indicando el nivel de frecuencia a la semana que se puede entrenar la capacidad de la fuerza, pero no solamente la fuerza en función del tipo de fuerza, tenemos fuerza máxima, que es decir, esa capacidad de soportar un esfuerzo determinado con una alta carga, la fuerza explosiva vinculada a la velocidad, ¿cierto? Esta capacidad de realizar saltos explosivos, por ejemplo, y la fuerza de resistencia es de tolerar un esfuerzo muscular durante un periodo de tiempo determinado.
Por tanto, ¿qué nos indica acá? Acá signo de varones y signo de damas nos dice que las damas incluso pueden iniciar su periodo de estimulación al menos 1 o 2 veces por semana antes que los varones. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué creen ustedes que se da eso, que inician su periodo de fuerza máxima de entrenamiento antes que los varones? ¿Quién cree tener la respuesta? ¿Quién dijo yo? Lea el La chat, profe, pubertad. tiene que leer el chat. Ahí sí lo estoy viendo. Gracias, gracias. Sí, primero la presentación está en el aula y efectivamente, Esteban, es por la maduración, por los periodos de pubertad. Efectivamente, las mujeres se acercan mucho antes y inician su periodo de pubertad previo a los varones. Y eso nos indica que efectivamente es un indicador para establecer que el desarrollo de la fuerza se da en edades más tempranas en las damas que en los varones. Sin embargo, si ustedes visualizan acá también, lo que podemos señalar es que los varones a partir de los 18 o 20 años también se puede entrenar con mayor frecuencia a la semana, pero hay un entrenamiento también vinculado al rendimiento. Y así sucesivamente para cada uno de los tipos de velocidad en función de la frecuencia semanal de la estimulación. Por tanto, este cuadro es bastante interesante en función del tipo de tareas que podamos establecer para la estimulación de la fuerza. ¿Ya? Y esto está vinculado a cuáles son esas fases sensibles en las cuales se puede estimular. Si se dan cuenta, acá las fases sensibles están indudablemente asociadas a la edad, al sexo y según el tipo de fuerza. Y siempre los varones inician o tienen periodos de estimulación más tardías que las damas, sobre todo con respecto a la fuerza máxima, con la fuerza de resistencia, incluso también con la fuerza explosiva. ¿Ya? Y eso un poco corresponde a lo que señalaba Esteban en el chat, vinculado a en qué periodo o en qué edades entran las damas a la pubertad. Algunas evidencias que nos dice la investigación con respecto al desarrollo de la fuerza, principalmente que el desarrollo de la fuerza repercute directamente en el tono muscular. Cuando hablamos de tono muscular, hablamos preferentemente de la consistencia del músculo, ¿ya? Y ahí podemos tener estados. Un estado de hipotonía es un estado de flacidez. Si ustedes ven la pantalla y si mi polerón fuese el músculo, acá no hay consistencia, por tanto hay hipotonía. Cuando yo estoy totalmente contraído en una contracción, hay una hipertonía, ¿ya? Y estados hipertónicos, ¿ya? Y cuando hablamos, y por tanto lo que nos dice es que indudablemente el tono muscular nos va a permitir tener un mayor dominio corporal. ¿Por qué? Porque vamos a estar mayormente capacitados para realizar distintas posturas corporales. Y si lo llevamos al ámbito del deporte, cada deporte también en el nivel de especialización, de habilidades especializadas y complejas, como está contextualizado en un deporte en específico, va a tener también distintas situaciones, va a tener también distintas posturas específicas de ese deporte. Hoy día en la mañana, por ejemplo, hablábamos sobre la posición básica en el básquetbol. Eso evidentemente implica, o la posición básica de defensa en el básquetbol implica mantener una postura. Una postura cuando el atleta pasa por sobre la valla, es decir, la pierna de ataque sobre la valla, la pierna de escuadra, también de recobro, también por sobre la valla para pasar el obstáculo, el travesaño de la valla, también implica un estado muscular, un cierto tono muscular, ¿ya? Y por tanto, lo que señalamos también con el desarrollo de la fuerza es que va mejor la coordinación, también con el aumento de la estabilidad, es decir, la estabilidad corporal, es decir, poder sobrellevar los estados de la fuerza de gravedad que nos permitan perder una postura, también va a implicar esos elementos que efectivamente hay una mejora en la coordinación intramuscular e intermuscular para mantener un tono adecuado y por tanto soy mucho más estable. Prueba de aquello es sí, alguna definición breve de tono muscular. El tono muscular, Esteban, es la consistencia del músculo, ¿ya? Un tono muscular implica tener una consistencia adecuada que le permite al ser humano tener, mantener posturas, tener un control postural preferentemente, pero eso es tener una consistencia adecuada del músculo, ¿ya?
Yo, a modo de, no de anécdota, pero como de experiencia, yo trabajé mis primeros años como profesor en el contexto educativo, trabajé y acá un poco voy a ir viendo, relacionándolo con lo que estamos viendo ahora, trabajé en un centro de atención a niños y niñas con trastorno en el espectro autista. Uno de los rasgos clasificadores o de los signos que van determinando un niño con este trastorno del espectro autista, con el TEA, con el famoso TEA, es el bajo tono muscular o hipotonía. Y es increíble, muchachos, esos elementos, porque efectivamente, cuando yo les digo que hay una inconsistencia en el músculo, y por ejemplo el gastronemio tiene esta consistencia, efectivamente es así. O sea, los niños no hay una, es muy complejo que el niño pueda generar cierta contracción y mantenerla. Y por tanto nos vamos dando cuenta que eso repercute directamente en la capacidad de exploración del entorno, de mantenerse de pie, de desplazar. Hay poco interés también en desplazarte e interactuar con tu medio físico y social. Y eso repercute directamente también en desarrollo de la fuerza. Por tanto, cuando me tocaba trabajar con los niños más pequeños, sobre todo, donde el rasgo era muy evidente, uno va ya evidenciando rasgos de descoordinación, de incapacidad de desplazarse, incapacidad para correr o caminar y poder también de manera coordinada sobrepasar un obstáculo. Por tanto, y además también de mantenerse estable. Una mayor coordinación intramuscular va a favorecer un tono muscular adecuado y mantener la estabilidad del cuerpo. Por otro lado, ya señalábamos anteriormente que evidentemente a mayor coordinación y a mayor velocidad de la conducción del impulso nervioso, tenemos más posibilidades también de generar mayor contracción, por tanto mayor fuerza, y esa coordinación intramuscular nos va a permitir generar este estado o soportar un esfuerzo o trasladar una carga determinada. Y cuando hablamos, evidentemente, un poco lo que señalábamos anteriormente con respecto a las posturas corporales, evidentemente la incidencia de la fuerza en la técnica es indispensable, porque una me va a permitir soportar y tolerar un esfuerzo muscular eh, para generar un movimiento durante periodos de tiempo prolongados en el aprendizaje, es decir, aprender sobre fatiga con respecto a los elementos técnicos que se dan también durante un ámbito o durante un contexto de juego determinado. Y por otro lado, también, evidentemente, cuando hablamos de aspectos que están vinculados a la fuerza y a la técnica, con respecto al aprendizaje motriz, está totalmente asociado a aquellas posiciones corporales y posturas corporales que nos permiten generar un aprendizaje. Piensen ustedes en gimnasia, la posición invertida, eso es, más allá del aprendizaje, también posteriormente implica fuerza para llegar a la vertical. Los ejercicios en barra, keep en barra, las famosas gigantescas implican fuerza. El hecho de mantener una postura sobre la valla implica fuerza, o el desarrollo de una fuerza, no hablando evidentemente de fuerzas máximas ni fuerzas submáximas, sino que en otras manifestaciones de la fuerza. Mantener una postura para un deporte en particular durante un tiempo determinado implica resistencia a la fuerza. Por tanto, esos elementos inciden directamente en el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos dice? Evidentemente que entrenar, Serani nos dice que entrenar la fuerza antes de los 10 años no produce ningún efecto. Y por otro lado también de que cuando Rius, que es un autor que habla principalmente de atletismo, es que nos dice que cuando entrenamos la fuerza en edades tempranas, no se puede establecer una proyección de cuánto va a levantar o cuánto va a soportar un peso o un esfuerzo determinado en el futuro. No hay correlación entre los trabajos de fuerza de edad temprana con la proyección que puede hacer en el futuro. Sin embargo, cuando hablamos de propuestas específicas de estimulación de la fuerza, sí la podemos estimular, pero en distintas manifestaciones. Por ejemplo, entre los 0 a los 4 años, ejercicios o tipos de tareas que nos permiten estimular el tono muscular. Acá hay tono, acá hay consistencia muscular. Esta posición te permite generar un movimiento que es la trepa, un movimiento en una etapa rudimentaria. Por tanto, para que el niño pueda generar de manera autónoma un movimiento, debemos de una u otra manera estimular eh, aquellos elementos que nos permitan mantener un tono adecuado. Efectivamente hay efectos negativos, principalmente, bueno, Esteban lo señala ahí, lesiones, pero también hay un elemento que es mucho más general que Vicente,
que estás atentando contra los procesos evolutivos del ser humano. Si ya señalamos que en edades tempranas, previo a los 0, 4, 8 años, trabajar estimulación de fuerza, evidentemente estás forzando a tus sistemas orgánicos a tolerar un esfuerzo por el cual el niño no está preparado. Y eso, de una u otra manera, repercute en lesiones y en otros elementos que evidentemente son perjudiciales para la salud. Por tanto, más allá, por eso estos elementos de las fases sensibles y de los elementos que podamos también estimular en estas edades que proponemos, son evidentemente señales muy positivas para generar y para entender en qué manera se está estimulando la fuerza. En este caso, en este primer bloque, a partir del tono muscular. Luego, cuando avanzamos en los 4 y los 8 años, nos referimos efectivamente que no hay forma en específico, sino que más bien las formas son polivalentes a partir de distintas manifestaciones que nos permitan generar desarrollo de la fuerza o mantener estos estados de tonicidad muscular. Saltos en distintas direcciones, combinación de habilidades también que nos trepar, reptar, etcétera, una serie de situaciones que nos permiten también ir trabajando de forma polivalente, de diversas formas, el desarrollo de la fuerza en distintos planos, posiciones, posturas. Y por otro lado también ya en este periodo de edad, y se va haciendo mucho más patente en adelante, es que comenzamos con los trabajos de autocarga, con acciones explosivas. ¿Qué significa esto? Trabajos de salto, de rebotes, que nos permitan generar un esfuerzo y generar fuerza rápida principalmente. Con, evidentemente, insistimos en la lógica de mantener las mejoras en el tono muscular que te permitan mantener ciertas posturas luego en el tiempo. Adelante, cuando avanzamos en edad, nuevamente, ya empezamos y señalamos que entre los 8 y los 10 años, tal como indicábamos en el cuadro anterior, se visualiza la primera etapa de la fase sensible, la fuerza rápida, pero preferentemente en las damas. Luego, también en esta edad, pero posteriormente se dan los varones. Y nuevamente acá, la lógica de la fuerza en estas edades, antes de la etapa, en la etapa puberal de los varones principalmente, trabajos con el propio peso corporal, ¿ya? Trabajos en los cuales yo pueda soportar mi propio peso corporal para realizar desplazamientos, saltos, etc. Incluso acá en estas edades ya empieza la lógica de los arrastres, arrastrar una pequeña carga. Por tanto, la fuerza sí se puede desarrollar, solamente hay que visualizar en qué manifestaciones de la fuerza y en qué tipo de la fuerza la estamos desarrollando y tener claridad también con estos periodos de fase sensible y entender luego que van a haber tipos de fuerza en los cuales nos van a ir permitiendo también apuntar a este desarrollo de la fase sensible. Cuando hablamos de la velocidad, inicialmente nos señalábamos que preferentemente esta capacidad nos va a permitir movilizar el sistema neuromuscular, y acá hablamos un poco de por qué esta capacidad se encuentra tanto algunos la encuentran en una lógica más mixta entre las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales. ¿Por qué? Porque hay una lógica en la cual, evidentemente, a nivel neuromuscular, la velocidad también va a generar una respuesta que es rápida, inmediata. Es decir, realizar acciones motrices que se pueden realizar en un corto periodo de tiempo. Y acá más adelante vamos a ver que cuando hablamos de velocidad, no solamente hacemos la alusión a la velocidad de desplazamiento, sino que hay distintos tipos de velocidades, velocidad hablando en términos puros, o velocidades que son mucho más, o tipos de velocidades que son complejas de realizar, o definidas como complejas. La definición de Grosser acá es interesante porque nos dice, bueno, es la capacidad de conseguir, en base a procesos cognitivos, máxima fuerza volitiva y funcionalidad del sistema neuromuscular. Con esos elementos que he leído textualmente, ¿por qué creen ustedes que Grosser asocia la velocidad con aspectos que son cognitivos o con capacidades cognitivas? ¿Quién tiene la respuesta? Ya sea por el chat o por a viva voz. Ya, Esteban nos dice la concentración. Ya, perfecto. Y porque necesita de coordinación. Sí, estamos de acuerdo, pero me quiero quedar un poco con lo que señala Esteban. ¿Por qué Esteban también entonces? ¿Pero qué implica estar concentrado? Lo vimos en una de las unidades anteriores, sobre todo de aprendizaje motriz. Porque se evalúan en competencia. A ver, ¿ya? Me imagino que, por ejemplo, si uno está en una competencia de 100 metros plano, uno se concentra en cuándo va a sonar el inicio de la carrera Ya, para empezar la carrera explosivamente. pero hay un elemento claro, Esteban, que es superior a la concentración.
que la Mm, concentración es consecuencia de este elemento que participa del, que va a propiciar también algún aspecto cognitivo. Está yo creo que vinculado a lo la cognitivo. poner movimientos en secuencia, o sea, como decía la coordinación ahí, me imagino eso, no sé si estoy bien. Sí, pero preferentemente recuerda que la concentración viene atribuida a estados de atención, Ah, ya. ¿ya? Y la atención es un elemento constituyente del aprendizaje motriz. Por tanto, evidentemente, antes de estar concentrado o para estar atento hay que estar concentrado, pero evidentemente el estar atento va a permitir también que los individuos sean capaces de captar un estímulo. Y en ese caso, el ejemplo clásico es la carrera, para iniciar una carrera. Debo estar atento. O sea, hay un proceso que es cognitivo, parte del aprendizaje es como elemento constituyente es la atención. Y así lo asociamos. Recuerda también que uno de los elementos importantes de la atención motriz es estar en una situación constante de alerta. ¿Y estar alerta para qué? Para disminuir los tiempos de reacción. Un tiempo de reacción, insisto, no es lo mismo que la velocidad de reacción. Un tiempo de reacción, esta cantidad, la medición en tiempo entre que se genera el estímulo y entre que se inicia el primer movimiento o se inicia el movimiento. Por tanto, efectivamente, lo asociamos, por eso tiene esta capacidad que es más cognitiva. Catalina tiene cara de duda. Dele nomás, ¿no? Lo que quiero señalar con esto, muchachos, es que todo lo que hemos visto hasta ahora son elementos totalmente articulados que no son indivisibles, ¿ya? Y que a ustedes les vayan haciendo sentido en cómo se van relacionando estos elementos. En este esquema, que lo voy a pasar un poco más rápido, en realidad tenemos manifestaciones puras de la velocidad y manifestaciones que son complejas. Cuando hablamos de manifestaciones complejas, preferentemente cuando hablamos de combinación con otra capacidad, en este caso la fuerza. La famosa combinación entre fuerza y velocidad, la potencia, por tanto, es una manifestación eh, pura, o perdón, compleja de la velocidad. La salida de taco es pura potencia en atletismo. Cuando empujo los bloques, eso es potencia que me permite generar una velocidad, generar un movimiento, iniciar un movimiento con la fase de aceleración posterior. Y por tanto tenemos manifestaciones que son puras como la velocidad de reacción, es decir, reaccionar ante un estímulo determinado. Tenemos movimientos que son acíclicos, que están determinados por velocidad. Cuando hablamos de movimientos acíclicos, son aquellos movimientos que están combinados no por una secuencia sistemática de movimientos. La carrera, por ejemplo, es un movimiento cíclico, una habilidad continua, ¿ya? Siempre el mismo ciclo, braceo, zancada. Los que han hecho, por ejemplo, no sé, los que han hecho alguna vez jabalina, lanzamiento de jabalina, eso tiene, ese gesto, esa prueba, se compone por fases cíclicas y acíclicas en carrera. La fase cíclica viene a constituir la segunda etapa del lanzamiento cuando ya empieza a preparar con los pasos para ubicarse en una posición de fuerza en el famoso arco. Y por tanto, la velocidad pura, como manifestación pura de la velocidad, va a depender de dos elementos esenciales que son la frecuencia y la amplitud de la zancada. Esos son elementos que van a ir determinando la fuerza. Perdón, la velocidad. Profe, ¿Algo, Catalina? ¿qué eran las fases? Que no tenía las fases cíclicas y acíclicas. Ah, ya. Lo que pasa es que una fase acíclica, o voy a explicar primero la fase cíclica. Un movimiento cíclico es un movimiento continuado sistemático. Por ejemplo, la carrera, que se compone del braceo, zancada, y en cada una de las etapas del apoyo de la zancada, son fases que son cíclicas porque es un ciclo de movimiento continuo, sin interrupciones. ¿Ya? Nadar, crawl, es una fase cíclica, movimientos continuos. Pero si yo te dijera, bueno, Catalina, vamos a hacer lanzamiento de la jabalina, por ejemplo, eso se compone, como prueba, se compone de una fase que es cíclica, que es la carrera con el implemento arriba, pero luego paso de una fase que es acíclica, donde los movimientos son discontinuos, es decir, hay una fase de tijera, donde llevo el implemento atrás, paso cruzado o tijera, donde me preparo para. Esos son movimientos que son acíclicos. ¿Ya? En este cuadrito, en función de las clasificaciones de velocidad, ¿quedó claro, Catalina? En función de las clasificaciones de la velocidad,
vamos a tener una serie de conceptos asociados: velocidad de movimiento, gestual, de ejecución, segmentaria, frecuencia motriz, un poco lo que hablábamos anteriormente, como dependiente de la velocidad de desplazamiento, etcétera. Entonces, todos estos elementos van a estar asociados al desarrollo de la velocidad en las manifestaciones tanto puras como complejas. Ahora, ¿qué sucede con los niños más pequeños? Cuando hablamos de los niños más pequeños, preferentemente hablamos de que evidentemente los desplazamientos son mucho más lentos. Los que tenemos hijos sabemos que hay poca frecuencia en la zancada, el esfuerzo dura menor tiempo y la velocidad no alcanza una mayor velocidad, es un desplazamiento lento. Y por tanto lo que nos dice es que y por otro lado me dice que primer máximo de velocidad a los 10 años, efectivamente que a los 10 años se van alcanzando el primer máximo de velocidad, es decir, el primer rendimiento en velocidad se va acercando a los 10 años. Sin embargo, si ustedes ven estas imágenes, hasta esa edad no hay mayores o no van a encontrar mayores diferencias entre damas y varones. Si ustedes van a observar un patio en el recreo, si ustedes observan el juego en una plaza o a sus hermanos o primos cuando hacen carrera, incluso es habitual que las damas puedan tener mayor rendimiento que los varones, o sea, no hay diferencias por sexo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se dan las diferencias por sexo después de los 10 años? Incluso de los 12, 13 años. ¿Quién dijo yo? Por Nuevamente, la pubertad, ¿o no? muy bien, Esteban, muy bien. Nuevamente por los estados puberales que marcan la diferencia entre los sujetos. Pero acá te puedo hacer otra pregunta también, Esteban. ¿Y por qué se da esa diferencia entre damas y varones también en esa edad, en periodos de pubertad? Por el desarrollo hormonal, Y perfecto, ¿y por qué hormona específicamente? La por la testosterona. testosterona, Muy bien, ¿y por qué por la testosterona? porque es una hormona anabólica. ¿No? O sea, está bien, pero preferentemente porque además interfiere en el desarrollo de la fuerza. Y ya señalábamos Ah, anteriormente verdad. que la velocidad también va a depender de esta coordinación neuromuscular o la velocidad que a nivel neuromuscular pueda trasladar el estímulo para generar la respuesta. He ahí una respuesta que hemos construido hoy día, Esteban, con otro compañero que intervino, que no sé quién fue, pero se dan cuenta de cómo vamos asociando algunos elementos. ¿Sí o no? Sí, muy bien, profesor. Y por tanto, cuando avanzamos en estos elementos, se ríe la Catalina, cuando avanzamos en estos elementos, evidentemente, muchachos, es que la velocidad está asociada también a niveles de coordinación. Entonces, vamos generando estos puntos o hitos de inflexión, marcados preferentemente por la velocidad. La velocidad cíclica, mejora relativa, entonces vamos a observar una mejora relativa en la velocidad cíclica a partir de los 7 o 9 años, la capacidad de correr, ¿cierto? La vamos viendo a esa edad. Ya señalábamos anteriormente que hasta los 10 años alcanzamos el primer pic de rendimiento y luego una velocidad de reacción que se va mejorando a partir de los 10 años. Pero va mejorando a partir de los 10 años porque el sistema nervioso central va mejorando, va madurando. Y por tanto, esa maduración, esa mejora en el sistema nervioso central va a permitir que efectivamente haya una mayor coordinación intramuscular y mayor maduración del sistema neuromuscular que nos van a permitir percibir el estímulo de mejor manera, más rápida y generar la respuesta más rápida. Y el cambio y la velocidad de desplazamiento, es decir, el cambio puberal, viene determinado por el cambio puberal nuevamente porque está asociado al desarrollo de la fuerza. ¿Ya? Entonces, estos elementos los vamos viendo en función de las edades donde podemos observar las mejoras relativas. Bueno, algunos otros elementos que ya hemos conversado y vamos a avanzar ahora a la tercera capacidad, que es la resistencia. Y vamos a encontrar dos tipos de resistencia, una resistencia que es aeróbica, que nos va a permitir también realizar trabajos de soportar un esfuerzo de mayor duración, pero de menor intensidad. Hablamos generalmente que una frecuencia cardíaca no debería sobrepasar los 160 pulsaciones por minuto, y por tanto todo tipo de actividad que se genera en presencia de oxígeno es una capacidad, desarrolla la resistencia aeróbica.
Y por otro lado también, según sus definiciones, vamos a encontrar la resistencia que es anaeróbica, y la resistencia anaeróbica, si ustedes se quieren hacer un mapa, puede ser aláctica o láctica, y va a depender preferentemente de las deudas de oxígeno. La resistencia anaeróbica se genera preferentemente por deudas de oxígeno, ¿ya? Y estamos hablando, cuando hablamos de la resistencia anaeróbica, hablamos preferentemente de mantener un esfuerzo máximo durante el mayor periodo de tiempo. Y por tanto, esa prolongación del esfuerzo hace que exista deuda de oxígeno. Y por tanto, cuando hablamos de mantener a alta intensidad un esfuerzo durante un minuto, por ejemplo, o inferior a un minuto, una carrera de 400 metros, por ejemplo, que es velocidad, resistencia a la velocidad, es evidentemente anaeróbica. Y uno la puede clasificar en función de las distancias que recorre y de la duración del esfuerzo. Algunos elementos que son característicos de la resistencia, evidentemente hablamos de que hasta los 13 años, puberal, damas y varones, no vamos a encontrar un desarrollo similar. Sin embargo, nuevamente, a partir de la pubertad, vamos a encontrar que los varones van a aumentar considerablemente el nivel de resistencia aeróbica. Y principalmente, esto es interesante porque la literatura también nos dice que, y la investigación nos dice que a partir de los 14, 16 años, 17 incluso en algunos casos, los individuos ya van alcanzando el 90% de los niveles fisiológicos máximos. Y por tanto dice que esta capacidad, esta resistencia va mejorando hasta los 22 años de forma progresiva, luego se mantiene mejorando con saltos no tan grandes, y que ya a partir de los 30 años empieza una leve involución. Ahora, la pregunta es, bueno, evidentemente si ustedes van a ver los maratonistas alcanzan su pic de rendimiento hasta los 30 años aproximadamente. Y por otro lado nos dice que también en las damas hay un estancamiento, que no solamente es producto de estos resultados fisiológicos, y también dice que también son factores culturales. ¿Por qué creen ustedes también que los factores culturales inciden notablemente también en el descenso, en el rendimiento de la resistencia aeróbica? Más allá de los resultados fisiológicos que están vinculados a la pubertad, pero también en las damas con un aumento en la mayor masa grasa también, que es producto de la pubertad también en las damas. Pero ¿por qué también inciden los factores que son culturales? O sea, es que en distintos lados se aplican distintas metodologías. Entonces, en ciertos lugares culturales se puede aplicar sobrecarga y en otros no. Ya, pero la respuesta está un poco más sencilla. Culturalmente, ¿qué pasa con las damas al momento de entrar a la adolescencia, por ejemplo? O en esta etapa puberal. O con las No prácticas tengo idea. deportivas que uno puede observar, po. No sé, soy hombre. Pero tiene primas, hermanas. No se les fomenta No, tanto Dale, Vicente. no se les fomenta tanto la estimulación de las capacidades. Sí, la respuesta va por ahí, y efectivamente porque culturalmente las damas están vinculadas o relacionadas con otro tipo de prácticas. No digo que todas, sino que mayoritariamente, o gran parte de la población del sexo femenino tiende a realizar tareas o ejercicios o actividades deportivas que no están vinculadas a la resistencia aeróbica. Es más, la literatura también nos dice que a partir de los 13 años, el descenso en la práctica deportiva en general en las damas comienza a descender, y en los varones también aumenta. Por tanto, evidentemente los factores culturales también van a incidir en el desarrollo de esta capacidad. Otro elemento importante que creo que es interesante de conocer es que en niños no entrenados el umbral anaeróbico disminuye, es decir, y va disminuyendo con la edad. Por tanto, cuando hablamos de un umbral, cuando hablamos de un umbral hablamos de un punto máximo en el cual el sujeto hasta ahí puede tolerar un esfuerzo. Por tanto, en niños no entrenados, evidentemente el umbral es mucho más bajo. Si yo no entreno, pero Catalina sí entrena, y estamos en esta posición, en este mismo nivel, pero Catalina comenzó a entrenar y yo dejé de entrenar, pum, 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 evidentemente Catalina va a poder tolerar mayor esfuerzo que yo, sobre todo a nivel anaeróbico, ¿ya? Y por tanto, si yo no entreno, en dos niños, por ejemplo, en dos varones, evidentemente ya a los 9, 12 años esa capacidad empieza a descender. Esos elementos también son interesantes que podamos ir
que ustedes también puedan ir visualizando. Y luego acá también otro elemento que es importante ya desde la generalidad entre damas y varones, es un poco, Blázquez también nos indica, ojo, acá hay periodos de estimulación, que nos dice que evidentemente en damas y varones la resistencia aeróbica se estimula a partir de los 8 años, es entrenable, incluso algunos autores hablan de que la capacidad, la resistencia aeróbica se entrena incluso de etapa preescolar, y yo creo que no es que se entrene, sino que se estimula a partir de juegos, preferentemente juegos de persecución. Los juegos de persecución, los juegos en el recreo son también indicadores en los cuales nos permite también visualizar cómo el niño va desarrollando este tipo de resistencia. Otro elemento que es importante también de indicar es que evidentemente este tipo de resistencia se inicia más tempranamente con respecto a la fuerza, por ejemplo. Esta capacidad se entrena o se estimula mucho antes que el desarrollo de la fuerza. Y por tanto acá nos va indicando que ya a los 8 o 10 años la resistencia aeróbica se puede estimular 1 o 2 veces por semana, y ya desde los 18 años en adelante tenemos un entrenamiento sistemático, una periodización de la resistencia. Con respecto a la resistencia anaeróbica, se dan cuenta acá que ya marca nuevamente los 12-14 años, porque eso implica tener una mayor maduración de los sistemas orgánicos para tolerar un esfuerzo. Entonces recién su estimulación 1 o 2 veces por semana inicia a los 12-14 años. ¿Qué es lo que nos dice también? Es que evidentemente entrenar la capacidad anaeróbica antes de la capacidad dentro del cambio puberal también es un error, no hay que entrenarla, no hay que estimularla. Un elemento también, cómo nosotros podemos ir visualizando en niños en etapas escolares o preescolares, incluso cuando el niño está cansado, es en el jadeo. El jadeo es un signo de cansancio, de fatiga, o de al menos de que el niño ya ha llegado a un cierto nivel de esfuerzo. Y ustedes se dan cuenta que el niño en los recreos puede correr por todos lados. Yo tengo un hijo que va a cumplir 4 años, y también lo saco a la plaza acá en el departamento y corre por todos lados, pero cuando uno ya se da dando cuenta que tiene sed, que está más rojito por el sudor, por el aumento de la temperatura corporal, y posteriormente luego el jadeo, ya son signos de que el niño ya está llegando a su esfuerzo aeróbico un poco más elevado. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente la resistencia aeróbica se va midiendo a partir de otros instrumentos, como los pulsómetros, pero en la escuela es muy complejo en una escuela tener 40, 35 pulsómetros para medir la frecuencia cardíaca de un niño. ¿Ya? Por tanto, hay que visualizar y hay que estar atento en otros elementos. Algunos elementos para la estimulación. La carrera continua, por ejemplo, vamos a hablar sobre métodos de estimulación, métodos continuos y métodos fraccionados. Acá yo he puesto solamente 2 métodos continuos del entrenamiento de la resistencia y un método fraccionado que es el interval training. Los circuitos, el famoso circuit training, también se puede utilizar para estimular el desarrollo de la resistencia. Va a depender, sí, del tipo de tarea que seleccionemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Que la carrera continua, es decir, una carrera en un tiempo prolongado, sin pausa, sin detenciones, o ya sea alternar entre andar, caminar y correr, son elementos de carrera continua. ¿Qué significa eso? Que vamos a privilegiar el volumen, es decir, la cantidad, en este caso el tiempo. Podemos partir con niños pequeños entre 12 a 15 minutos y posteriormente a 45 minutos para tolerar un esfuerzo. Pero recuerden que con un umbral que no sobrepase las 160 pulsaciones por minuto con respecto a la frecuencia cardíaca, incluso un poco menos para estimular esa capacidad. Y por tanto la carrera continua nos dice que, ojo, intensidad moderada, a un ritmo cómodo y preferentemente en terrenos planos que sean al aire libre. Yo le contaba un poco al grupo anterior de que yo, en mi experiencia como deportista, yo hice atletismo desde los 8 hasta los 18 años aproximadamente, y evidentemente uno cuando va conociendo estos elementos y uno va estudiando y los va implementando en la práctica, se va dando cuenta que con el cariño que yo le tengo a algunos entrenadores que me formaron, también se han ido cometiendo errores, y ahí uno da cuenta de que efectivamente el deporte en Chile apunta inicialmente al resultado. O sea, yo les comentaba a los chiquillos que yo a los 12, 13 años ya hacía kilometraje, 10 kilómetros corriendo en cemento, a parciales de 3:50, 4 minutos del 1000, cuando eran días lunes de inicio de la curva de entrenamiento, recuperación, siendo uno corredor de 400 y 800 metros. Les contaba también que en periodos básicos yo alcanzaba un volumen semanal de kilometraje, solo kilometraje,
de aproximadamente 90 kilómetros a la semana, 100 kilómetros a la semana, en periodos duros, en periodos básicos. Un periodo básico es esa pretemporada, un poco que llaman los futbolistas. Y por tanto, claro, evidentemente conocer estos elementos, muchachos, creo que profesores y profesoras creo que es sumamente importante para no apurar procesos, ¿ya? Las formas jugadas también en juegos de persecución son también un tremendo recurso para poder estimular la resistencia. Los Farlek, hablamos de los Farlek cuando las Farlek es un juego de ritmo o juegos de cambios de ritmo. Un Farlek, por lo tanto, son formas jugadas que van alternando carreras de velocidad con pausas, pero son carreras que son continuas. ¿Cómo se puede realizar los Farlek? Los famosos Farlek se pueden realizar de distintas maneras, a partir de alternando distancia o alternando tiempo. Por ejemplo, estos métodos de entrenamiento se usan mucho en atletismo. Cuando hablamos de distancia, es alternar pues, en pista, por ejemplo, carreras de 100%. 100 a un ritmo mucho más elevado y 100 metros de trote. 100 elevado y lo voy alternando para aumentar el volumen para lograr una distancia determinada. Por ejemplo, 5 kilómetros corriendo 100 más o menos rápido y 100 a un ritmo mucho más lento de recuperación. Otro modo de usar el Farlek es con tiempo, 30 segundos rápido, un ritmo elevado, a una intensidad moderada, vigorosa o vigorosa en este caso, y luego también bajar 30 segundos o un minuto de pausa. Y el otro que se usa mucho en atletismo, que es en función de kilometraje, y te puedo decir, bueno, vamos a hacer un Farlek por kilómetro, un kilómetro lento a tal ritmo y un kilómetro un poco más elevado. Y lo otro también que se propicia ahí lo otro también en los Farlek que se puede generar ya, que se puede utilizar con niños, es que puedan correr en hilera o en grupo, pero el niño que va primero determina el ritmo de la carrera. Y él determina cuánto es la distancia que va a correr más rápido y luego determina la pausa. Y se pueden hacer juegos de ritmo. Son bastante entretenidos. Y los otros métodos que hablamos para el desarrollo de la resistencia en edades tempranas también, incluso a posteriores, es que tenemos estos métodos que son fraccionados. Métodos fraccionados, ¿a qué se refieren? Es tener un volumen determinado por una sesión y ese volumen se alcanza en función de distintas repeticiones. Y el interval training, por tanto, puede ser en función del esfuerzo que es aeróbico, de la resistencia aeróbica, donde trabajamos a un 60-70% la capacidad del sujeto, y a un esfuerzo que es anaeróbico, donde trabajamos al 70 o al 80%. ¿Qué implica esto? Implica preferentemente que un interval training se puede hacer con repeticiones fijas, por ejemplo, 10 repeticiones de 100, 10 repeticiones de 150, 10 repeticiones de 200, y con una pausa que es fija, que generalmente se hace por tiempo, o esperamos una pausa que sea total y en la cual el individuo pueda llegar a unos 120 pulsaciones por minuto, pero la pausa va a ser total siempre y cuando la intensidad también sea más alta y va a depender también de los objetivos del entrenamiento. Pero a partir del interval training voy a ir sugiriendo también alcanzar un volumen. Esto, acá una anécdota, pero esto surge, o el principal exponente de los interval training es Emil Zatopek, la famosa locomotora checa, que por ahí, por el año 50, por ahí fue campeón olímpico de todo. Ganó en un mismo juego olímpico los 5.000, los 10.000 metros, y por tanto, claro, como él venía de una zona mayoritariamente con inviernos muy duros, no podía tampoco hacer tanto kilometraje, por tanto empezó a parcelar el kilometraje, la cantidad de volumen que necesitaba, y lo empezó a parcelar en la pista. Y ahí hacía todas las repeticiones de 400, de 600, hasta llegar al alto volumen, ¿ya? Y lo que nos dice preferentemente es que en edad escolar debemos utilizar, o se recomienda también, repeticiones inferiores a los 100 metros, ojalá, en etapas escolares, cuando el niño va ya avanzando en estos métodos de entrenamiento. Otros métodos que son fraccionados de entrenamiento, encontramos los circuit training, los famosos circuitos, que van a implicar cambios por estaciones con diferentes tipos de desplazamiento. Finalmente, vamos a avanzar a la flexibilidad, y esta cualidad es una cualidad básica que, a diferencia de las otras capacidades, tiene sus procesos de estimulación o de fases sensibles muy más tempranamente con respecto al resto de las capacidades, y nos va a permitir también realizar movimientos con una amplitud articular y con un mayor rango de movimiento, y que evidentemente nos va a permitir tener
o facilitar la entrenabilidad y el desarrollo de otras capacidades. Algunos elementos que son característicos, vamos a hablar principalmente de la movilidad articular, o sea, la flexibilidad está asociada a la movilidad articular, por tanto, mayor movilidad articular, mayores posibilidades de flexibilidad. También está asociada a la elasticidad muscular, esta capacidad de elongación y estiramiento y de volver a la forma que tenía el músculo inicialmente. Por tanto, de qué manera se recupera el músculo luego de esta mayor extensibilidad, nos va a permitir también generar o favorecer la flexibilidad. Y finalmente señalamos que la edad, el género, evidentemente, y la temperatura ambiente también son factores de flexibilidad. Hablábamos de que la temperatura ambiente en el grupo anterior, principalmente porque a mayor temperatura hay mayor irrigación sanguínea a nivel del músculo y eso va a favorecer de mejor manera la elasticidad del músculo. Y evidentemente hay una evolución que es positiva, que se entrena y evidentemente luego ya hay ciertas edades, me parece que en la adolescencia ya hay una regresión fisiológica propia de la capacidad de la flexibilidad. Si no se entrena además, pues hoy día, por ejemplo, si hacemos un ejercicio de elongación, si no la entreno, evidentemente voy a estar mucho más imposibilitado de obtener mayores rangos de movimiento. Y por tanto, nuevamente, estos periodos críticos en los varones con respecto a los cambios hormonales también son producto van a interferir también en el desarrollo de la flexibilidad por aumento de la fuerza, aumento del volumen muscular y van a depender también de la capacidad también, de cómo también volitivamente y culturalmente también se le va destinando menos tiempo a las jornadas de elongación o de desarrollo de la flexibilidad. Y además también las medidas antropométricas, evidentemente el largo de los segmentos corporales, los perímetros también van influyendo de manera directa en el trabajo de la flexibilidad. Siendo las 12:30 en punto, hemos terminado. Profesores, profesoras, ¿alguien tiene alguna duda? No, profesor, por acá todo claro. Sí, Todo ahí claro. Gustavo señala que por qué empieza el pic de la testosterona, y empieza principalmente por la pubertad, pero también está determinado por la maduración sexual, ¿ya? La maduración de los órganos sexuales, preferentemente en los varones, Gustavo. ¿Ya? Entonces son elementos que van determinando los pics de movimiento, los pics de estimulación de cada una de las capacidades, en este caso determinado por la pubertad.